Cuando cuento esta historia en las fiestas, la cuento como un chiste. Le doy importancia a la gran justicia cósmica de todo esto, enmarcando el momento en que mi coche se detuvo como una especie de remate cursi. En realidad, los eventos de esa noche siguen siendo los más aterradores de toda mi vida. Era 2014 y yo era estudiante de último año de secundaria. En ese momento, vivía en el centro de Texas, pero mi hermano estaba en la escuela en Colorado. Como se graduaba pronto y yo aún no lo había visitado, decidí ir a verlo cuando coincidieran nuestras vacaciones de primavera. El único problema era que técnicamente no se suponía que estuviera conduciendo. Aunque no lo creas, a pesar de ser un joven de 18 años al que le gustaba conducir rápido, nunca había tenido una infracción de tráfico. Ni siquiera una multa de estacionamiento. Desafortunadamente, me atraparon bebiendo con mis amigos una semana antes del viaje. Me suspendieron la licencia por 30 días, pero no dejé que eso me detuviera. Iba a ver a mi hermano de una forma u otra, así que me fui tarde, me tomé Red Bulls para mantenerme alerta y me mantuve en los caminos vecinales tanto como fue posible. Agregó unas cuantas horas a mi viaje, pero me permitió evitar a los patrulleros estatales en su mayor parte. A medianoche, sentí que estaba en el Outback australiano. Ya había hecho viajes por carretera por mi estado antes, pero esta ruta en particular era otra cosa. Nada más que matorrales y señales demasiado desgastadas por el clima para leer. Estaba tan ocupado pensando en lo completamente aislado que estaba que casi me pierdo el cono de tráfico naranja en la carretera, colocado justo encima de una línea central amarilla. Reduje mi velocidad, pero no me detuve. Estaba seguro de que no se estaba trabajando en la carretera, había revisado los mapas y habría habido más señalización. Como sabía que no había construcción en la zona, me pareció un poco extraño la colocación del cono. Por supuesto, la basura en la carretera no es tan rara, pero la forma en que se alineaba perfectamente con la línea meridiana se sentía intencional. Unas millas más tarde, mi viaje se interrumpió de nuevo. Mis luces altas llegaban muy lejos en la noche desolada, proporcionándome suficiente visibilidad para ver otra rareza. Había algo más en la carretera, esta vez en mi carril. Entrecerré los ojos. ¿Otro cono de tráfico? Era lo suficientemente alto, pero no lo suficientemente delgado. Reduje un poco más la velocidad. Recuerdo haber pensado, eso no puede ser una persona. Me acerqué un poco más. Y he aquí, lo era. Me desvié hacia el otro carril, pero la persona en la carretera imitó mi coche, tratando claramente de que me detuviera. Extendió uno de sus brazos como si diera la bienvenida al frío abrazo metálico de mi parachoques delantero. Frené de golpe lo suficiente como para darme un latigazo cervical. La confusión y la ira surgieron en mí cuando bajé las luces y miré mejor a la persona que tenía delante. Me arrepentí de detenerme una vez que pude ver al hombre con más claridad. A primera vista parecía un tipo normal. Era alto y de mediana edad, vestido con jeans azules y un abrigo largo y color canela. No tenía rasgos faciales particularmente distintivos, excepto un par de ojos azules que de alguna manera parecían demasiado pequeños para su cara. Me dedicó una amplia sonrisa cuando me vio parar. Supongo que podría haber estado aliviado, pero no podía darle el beneficio de la duda debido a lo que estaba sosteniendo. Apretado en su mano había algo pequeño, peludo y ensangrentado. No podía decir exactamente qué era, pero parecía un poco una rata muerta. No tenía idea de por qué estaría sosteniendo tal cosa, y realmente no importaba. Lo único que sabía era que había algo mal con el tipo, una sospecha que solo se vio exacerbada por el hecho de que todavía tenía una de sus manos detrás de la espalda. ¿Estaba escondiendo algo? ¿Un arma? Quité el pie del freno. Podría haber sido lo suficientemente tonto como para detenerme, pero al menos no era lo suficientemente tonto como para quedarme. Mientras intentaba maniobrar a su alrededor, el hombre se movió de nuevo frente a mi coche, pero cuando vio que no iba a parar, dio un paso atrás. Al hacerlo, dejó caer los brazos a los lados, y vi lo que había estado ocultando a su espalda, un gran martillo de garra. Me fui a toda velocidad, sin creer del todo lo que acababa de pasar. Había una pequeña posibilidad de que el tipo realmente necesitara ayuda, pero seguro que no iba a quedarme para averiguarlo. Mientras me alejaba, miré por el espejo retrovisor. Antes de que la oscuridad lo tragara, vi al hombre empezando a correr tras mi coche. Por un segundo, la vista me puso nervioso, pero luego solo me hizo reír. ¿De verdad creía que iba a alcanzarme? Lo vi desaparecer de la vista con una sonrisa en la cara. Idiota de mierda, me dije. Ahora, aquí está el remate. Tan pronto como las palabras salieron de mi boca, mi coche se sacudió hacia adelante con un golpe enfermizo.
Miré hacia atrás en la carretera, pero ya era demasiado tarde. Hubo varios estallidos en rápida sucesión, tan fuertes como disparos. Mi salpicadero se iluminó como una centralita, con advertencias parpadeando inútilmente mientras mis neumáticos se hacían pedazos debajo de mí. El coche empezó a arrastrarse hacia la izquierda, el volante luchando contra mí mientras un sonido bajo y aleteante se elevaba de las ruedas. Cuando detuve el coche, me di un momento para recuperar el aliento, luego abrí la puerta y salté. Usando la linterna que guardaba en la guantera, evalué los daños. Los 4 neumáticos estaban destrozados, con tiras de goma rizándose como piel muerta. Me quedé allí por un segundo, con la luz temblando en mi mano, incapaz de creer lo rápido que había sucedido todo. Incliné el haz de luz hacia la carretera, barriendo el asfalto agrietado y las malas hierbas. 50 metros atrás, medio escondido en la oscuridad, había una banda de púas. No había visto la maldita cosa en absoluto. Entre el lugar donde me encontré con el hombre y donde golpeé el aguijón, había una ligera colina. No podía ver por encima de la colina, no podía ver mucho de nada, pero de alguna manera sabía que me estaban persiguiendo. El hombre con el martillo, que probablemente era el que estaba detrás del cono de tráfico y la trampa de púas, se dirigía hacia mi coche en ese mismo momento. Solo había puesto una media milla de distancia entre nosotros, lo que significaba que tenía quizás 5 minutos como máximo para decidir qué hacer. Revisé mi teléfono y, por suerte, no tenía recepción. Mi primer pensamiento fue volver al coche y cerrar las puertas con llave, pero ¿de qué me serviría eso contra un maníaco con un martillo? Podía correr hacia los campos a ambos lados de la carretera, pero realmente no había donde esconderse allí, y me daba mucha pereza aislarme aún más de la ayuda. Mi plan, si es que se le puede llamar así, era correr. Primero, encendí los faros para alertar a los coches que pasaban. Luego agarré mi teléfono, mi cartera, mis llaves y mi linterna del coche y me preparé mentalmente para un trote muy largo. Afortunadamente, era corredor de campo a través en la escuela secundaria, y tenía buena resistencia. Aunque sabía que no podía correr hasta el pueblo más cercano, sabía que otro coche tenía que aparecer eventualmente. Los detendría y pediría ayuda, o al menos probablemente tropezaría en una zona con recepción y llamaría a la policía. Cerré y cerré con llave mi pobre coche lisiado, luego eché un vistazo detrás de mí. Estaba coronando la colina, a menos de un cuarto de milla. Algo sobre la curva de la carretera, junto con la poca luz, hacía que sus largos y lentos pasos parecieran antinaturales. Parecía que estaba flotando. Ya estaba asustado, pero ver eso me hizo sentir como si me persiguiera algo que no era del todo de este mundo. Me di la vuelta y corrí. Luché contra el impulso de sprintar, sabiendo que no podía permitirme agotarme de inmediato. Una vez por minuto, miré detrás de mí. El haz de mi linterna no era lo suficientemente potente como para alcanzarlo, pero aún podía ver la tenue silueta del hombre contra el cielo estrellado y sin nubes. Era pequeño en el horizonte, pero estaba allí, y lo que es peor, me estaba ganando terreno. 5 minutos se convirtieron en 10, y no podía creer que no se hubiera rendido ya. Me dije que no podía mantener el ritmo, y sin embargo, cada vez que me daba la vuelta, estaba un poco más cerca que antes. En algún momento, intenté gritar, intenté preguntar qué quería, pero por supuesto no hubo respuesta. Pronto me estaba limpiando el sudor de la frente y agradeciendo a Dios que hubiera estado usando zapatos deportivos en mi viaje. Mientras miraba por encima del hombro para una revisión de rutina, vi el brillo de los faros. Había una camioneta que se acercaba a mí. Me lancé directamente al medio de la carretera, agitando los brazos y gritando pidiendo ayuda. Por un segundo, el camión disminuyó la velocidad, pero luego me rodeó y siguió adelante. No se bajaron las ventanillas, ni bocinazo, el cabrón ni siquiera se detuvo lo suficiente como para ver cuál era mi problema. Le grité algo a las luces traseras rojas que se encogían, pero no importó. Mi salvación me había dejado en el polvo. Me quedé allí el tiempo suficiente para darme cuenta de que quedarme quieto era una mala idea, y luego reprimí mi rabia y mi incredulidad. Miré hacia atrás una vez más, y extrañamente, esa vez, no vi a nadie. Tal vez mi perseguidor se había quedado atrás, o tal vez se había rendido por completo. Oh, diablos, tal vez había alucinado todo y había abandonado mi coche en medio de la nada sin ninguna razón. En cualquier caso, seguí moviéndome, revisando periódicamente mi teléfono. Supongo que me tocaba algo de suerte esa noche, porque después de otra media milla, vi un coche al lado de la carretera, un Dodge Charger rojo. Estaba apagado y oscuro por dentro, pero los neumáticos estaban perfectamente intactos. No había daños visibles en el coche, ciertamente ninguna evidencia de haber golpeado un aguijón,
y ese hecho me hizo preguntarme si pertenecía a mi perseguidor. Me dirigí al coche. No había nadie dentro, pero todavía había llaves en el encendido. Normalmente, aquí es donde termino mi historia. Dodge Ex Machina al rescate. Me acomodé en el asiento del conductor y respiré un enorme suspiro de alivio cuando un giro de las llaves hizo que el motor rugiera. Por algún milagro, el coche era manejable y tenía suficiente gasolina para llevarme al pueblo más cercano. Finalmente, confiado en que sobreviviría a la prueba, miré por la ventanilla del lado del pasajero y vi algo que hizo que mi corazón se detuviera. A pocos metros de mi coche y cerrando rápidamente la distancia estaba el hombre. No se había rendido en absoluto, simplemente había empezado a correr en un arco por los campos, evitando la carretera que había vigilado tan diligentemente y tan inútilmente. Había apostado a que lo perdiera de vista para poder tomarme por sorpresa, y casi lo había logrado. Para cuando pisé el acelerador, prácticamente tenía los dedos en la manija. Lo vi por última vez en el espejo lateral cuando el Charger se alejó, un borrón pálido y sonriente que se acercaba más rápido de lo que debería haber sido posible. Después de eso, conduje el coche directamente a la estación de policía del pueblo más cercano. Al amanecer, cuando me llevaron a recuperar mi propio vehículo, todas y cada una de las ventanas se habían hecho añicos. No simplemente agrietadas, sino destrozadas. No se había robado nada de mi coche, lo que de alguna manera empeoraba todo. Por lo que sé, nunca encontraron al hombre con el martillo. Aquí está la parte que generalmente omito de mi pequeña historia. Cuando yo, exhausto y acercándome a mi límite, finalmente llegué al Charger, la puerta del lado del conductor estaba abierta. Encendí mi linterna y barrí el haz de luz por el interior. La cabina era un desastre. La sangre estaba manchada sobre el volante, la palanca de cambios y el asiento del conductor, como si alguna criatura herida hubiera estado revoloteando. El parabrisas estaba agrietado por dentro. De la puerta abierta salía una raya oscura por la grava y las malas hierbas, un camino aplastado, moteado de rojo, por donde algo pesado había sido arrastrado. Dejé que mi haz de luz siguiera la hendidura hasta que se detuvo en algo inmóvil y deforme. Había un hombre tendido allí boca arriba, algún pobre bastardo que, muy probablemente, había ofrecido un aventón a un viajero abatido. Tenía la boca abierta como si hubiera muerto mientras intentaba hablar. Su cráneo había sido destrozado. Parte de él simplemente había desaparecido, dejando una cueva sobre sus ojos donde algo pesado había aterrizado una y otra vez. El blanco de su cráneo brillaba como la luna bajo mi luz. Ese montón enmarañado en la mano del autoestopista no era un animal atropellado. Era cuero cabelludo arrancado completamente.